Buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Eh, en- Vamos a darle continuidad a lo que trabajamos en la clase anterior, pero antes de que nos enfoquemos en la clase, es importante recordar algunas de las reglas y normas en una primera instancia de higiene que nos van a permitir pronto volver a nuestras clases presenciales y poder estar nuevamente juntos con nuestros compañeros y de las cuales se les solicita mantener constantemente lavados sus manos con agua y jabón, el uso de las mascarillas y evitar salir de sus hogares. En relación a las reglas que se vinculan a nuestra clase, el mouse, ahí el pulso. Se les solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras para visualizar que están ahí y el desarrollo de la actividad, utilizar audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los asistentes a la sala, utilizar el chat solamente con preguntas y comentarios vinculantes a la clase y no rayar su pantalla, por favor, sin que no se la autorice. Bien, para poder ordenarnos entonces nos encontramos en la clase 41, que corresponde a hoy día 15 de octubre. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta clase 41? Los cambios de estado, pero los vamos a ver en relación a poder explicarlos a través del modelo corpuscular de la materia. ¿Y por qué los vamos a explicar a través del modelo corpuscular de la materia? Es porque eso va a ser lo que nosotros tenemos que, cuando desarrollemos el experimento y lo grabemos para poder presentarlo, yo voy a tener que describir utilizando el modelo corpuscular. Por lo tanto, es parte esencial de lo que nosotros tenemos que presentar en nuestro trabajo. ¿Sí? Tener la capacidad de poder explicar qué es lo que ocurre a nivel molecular, a nivel de las partículas, a nivel de átomos, qué es lo que ocurre con las partículas, teniendo en cuenta la energía cinética y la fuerza de cohesión en relación a su comportamiento. Y cómo va a pasar de un estado a otro. ¿Ya? Para recordar entonces, ¿cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Sólido a líquido. Fusión. Ok, ¿y de líquido a sólido? ¿Fusión? Sí, perfecto, Franco, fusión. ¿Y de líquido a sólido? Congelación. Solidificación. Solidificación, perfecto. Entonces, el de sólido a líquido, fusión, y de líquido a sólido, solidificación. ¿Cuál es el nombre del cambio de estado de un líquido a un gas? De líquido a gas. Perfecto. Condensación. Evaporación. Espérame. ¿Cuál es el cambio de estado de líquido a gas? Evaporación. Evaporación. De líquido a gas. Piensen eso en su cabecita. Yo tengo un líquido y necesito transformarlo en gas. Tengo que incorporar calor y eso es, voy a generar que se evapore ese líquido, que es lo que pasa en la naturaleza. ¿Ya? Eso es lo que estamos, en ese proceso estamos viendo, de líquido a gas. Y de gas a un líquido, ¿cómo se llama ese proceso? Condensación. Condensación, perfecto. ¿Y cómo se llama entonces cuando pasa de sólido a gas sin pasar por el líquido? Sublimación. Perfecto, sublimación, bien David. ¿Y de gas a sólido? ¿Y de gas a sólido? Sublimación. Sublimación, pero Inversa. inversa, perfecto. Tiene un apellido esa sublimación porque va al otro lado de la sublimación, hacia el otro lado contrario. Y claramente ahí la diferenciación entre la sublimación y la sublimación inversa tiene relación a la pérdida y a la absorción de calor. ¿Ya? Esa es una manera más técnica de poder observar las sublimaciones. ¿Alguien me podría decir qué es la condensación? Franquito. ¿Vale, Franco? ¿Qué es la condensación? Era cuando la nube, el líquido, el gaseoso pasaba al líquido. Perfecto. Franco, ¿me puedes dar algún ejemplo? ¿Un ejemplo en la vida cotidiana de la condensación? Cuando llueve. Ok, ¿y qué pasa con la lluvia? Explícamelo, eso quiero que me lo expliques. Que primero se recoge el agua del mar, evaporándose, y luego pasa a las nubes, ¿Ya? y después de las nubes, que serían
que serían gaseosos, pasan a líquido o a sólido. Ok, y va a depender eso de la temperatura, ¿cierto? Sí. Perfecto, Franco, muy bien. Gracias, Franco. ¿Alguien me podría explicar qué es la solidificación? Díganme ustedes o los elijo yo. No se Cuando un puede. líquido pasa a sólido. Ah, espérame, Harold, Sí, profe. cuénteme qué es la solidificación. Es cuando un líquido pasa a sólido. Es cuando un líquido pasa a sólido. Perfecto. Harold, ¿y algún ejemplo en la vida cotidiana de solidificación? Cuando echas el agua en estas cositas que hacen hielo, lo pones en la nevera y se congela. Perfecto. Muy bien, Harold. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente. ¿Alguien me podría explicar qué es la vaporización o evaporación? Sí, ¿Quién? ¿Quién me dijo sí? Franco. Pero déjame darle la oportunidad a algunos otros compañeros, Franco. Por favor. ¿Alguien me podría explicar, aparte de Harold y Franco, que yo sé que me lo podrían explicar, pero quiero darle la opción a otro o a otra que quiera participar para no elegirlos yo? ¿Qué es la evaporación o la vaporización, que es lo mismo? Cuando hay agua caliente se evapora. Ok, entonces, ¿de qué estado a qué estado pasa, David? Porque ahí me diste un ejemplo, pero ¿de qué estado a qué estado cambia, David? ¿En qué estado está el agua? ¿Me escucha David o no? No sé, profe. Pero ¿cómo? Mira, escúchame David, mira el ejemplo. Me voy a duchar, ¿cierto? ¿En qué estado cae esa agua? ¿En qué estado de la materia cae? ¿Sólido, líquido, gaseoso? El agua de la ducha. Gaseoso. Cae en gas, tú te bañas con vapor. Líquido. Ah, líquido, perfecto, con líquido, ¿cierto? Si yo a ese líquido, yo le subo la temperatura, ¿qué va a empezar a producir? Evaporación. Ahí está la evaporación. Por lo tanto, ¿en qué estado estaba la materia al comienzo en el agua? ¿En qué estado estaba? ¿En qué estado de la materia está? Cuando te bañas, ¿en qué estado de la materia está esa agua? Me lo acaba de decir David. Eh, El estado de la materia con el agua que tú te bañas. ¿En qué estado está? Sólido. Sólido, te bañas con cubos de hielo. ¿En qué estado de la materia está? ¿Sólido, gaseoso o líquido? Abres la ducha, te cae el agua. ¿En qué estado de la materia está esa agua? Gaseoso. Gaseoso, te bañas con vapor. Esa es mi pregunta. Mira, hacete la idea, tú te vas a duchar, ¿cierto? Te vas a bañar. Entras al baño, abres la llave, en esa llave cae agua. ¿En qué Líquido. estado? Líquido. Cae en estado líquido. Cae en estado líquido. Y después se va a transformar al vapor que tú me mencionabas, y ahí está el proceso de evaporación. Perfecto. De agua a gas. Exacto, de agua a gas. Bien. Gracias, David. La ebullición es el mismo proceso de pasar de agua a gas, pero la diferencia es que aquí pasa rápidamente. La evaporación empieza a subir la temperatura de a poquito. Yo empiezo, lo que pasa con los hervidores, el agua está relativamente a temperatura ambiente y para que se genere la evaporación tiene que llegar a 100 grados. Ahí está el punto de ebullición, de evaporación. Entonces va a empezar a aumentar la temperatura de a poquito. La ebullición es pasar bruscamente de la temperatura ambiente a los 90, los 100 grados, para que empiece a Profe, generar el proceso de ebullición. ¿Sí? Lo escucho. la- ¿a cuántos grados está la lava y a cuántos grados está el sol? Lo que pasa es que va a depender. Hay zonas del sol que están a mucha temperatura, otras a menos, y lo mismo la Pero lava, va a depender también. aproximadamente, No son 9000 grados, sobre los 1500 grados Celsius ya es una temperatura que, por eso que genera esa capacidad. Ahora va a depender mucho. Hay muchas variables que influyen ahí, pero es una alta temperatura.
¿Ya? Ya. De hecho, ese proceso, Franco, de la lava también es característico porque va a depender mucho de la profundidad, y ustedes saben que la profundidad hacia el centro de la Tierra, y lo vimos cuando vimos los horizontes, van a cambiar las características y eso genera que aumente la temperatura a medida que nos vamos a la profundidad. ¿Alguien me podría explicar qué es la fusión? Sí, ¿Ok? Dale. ¿Qué es la de, fusión? de líquido a sólido. Sí, y esa no es la solidificación. No, pero esta es inversa. Ah, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál De es? sólido a líquido. Ah, lo que nosotros conocemos como hoy se está derritiendo, en realidad es un Mm, proceso de fusión. ¿Qué ejemplo de la vida cotidiana, Franco, me podrías dar de fusión? No sé, pues ponía un hielo al sol afuera de una mesa y se derrite y pasa líquido. El helado. Perfecto. El helado, Como, bien, otro como está ejemplo. ¿Alguien pasando en la más tiene por ahí, Antártida. tiene algún otro ejemplo por ahí de fusión? Lo que pasa en la Antártica o la Antártida, se me olvidó el Ok, nombre. bien, bien, Ahí se bien. derrite el hielo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Finalmente, ¿alguien me podría explicar qué es la sublimación y la sublimación inversa? ¿Qué son las sublimaciones? La La sublimación, sublimación si es no me el equivoco, paso de sólido a gas, de sólido a gas Y y la de... sublimación inversa de gas gas a a sólido. sólido. Perfecto, muchachos. Muy bien. Veíamos ahí la naturaleza, algunos de esos cambios, por ejemplo, cuando nosotros miramos en el cielo y vemos un cometa, eso es lo que está ocurriendo, se está subliminando esa roca, producto de la temperatura, está ingresando a nuestra atmósfera, aumenta su temperatura y pasa de una roca sólida a gas. Ahí hay una sublimación. ¿Bien? Ok, perfecto. Este esquema tenemos que conocerlo muy bien, sobre todo, chiquillos, identificar los estados de la materia. Tenemos que tener clarísimo en qué estado de la materia se encuentra. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Miren el ejemplo. Ahí hay un objeto sólido, le agrego temperatura y se generó vapor. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Gaseoso. Ok, mira, escúchame. Es una cosa diferente, cambio de estado a estados de la materia. Estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasmático y condensado. Esos son estados de la materia. Para que pase la materia de un estado a otro, esos son cambios de estado. Y lo que estamos viendo ahora son cambios de estado. ¿Ya? Por lo tanto, este cambio de estado es el que pasa del estado gaseoso, que está ahí hay un objeto, perdón, pasa al estado sólido, ahí hay un objeto sólido, al gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Sublimación. Fusión. Sublimación, perfecto, la sublimación. Muy bien, sublimación. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? ¿Qué es lo que nos pasa muy a menudo en Condensación. nuestra casa? Evaporación. Vaporización. Condensación, bien Harold, muy bien Harold. Condensación. Ahí eso se está condensando, el vapor, el gas, se está transformando en gotitas líquidas. Por lo tanto, el cambio de estado ahí es de gas a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado de gas a líquido? Condensación. Muy bien, perfecto. Y ahí se pierde energía calórica. Muy bien. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Es lo mismo, el mismo ejemplo, lo que pasa es que ahí se está haciendo en una cuchara nomás. Hay un objeto sólido, se está calentando y está generando gas. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Sublimación. Sublimación, muy bien. Y ese cambio de estado, hay un trozo grande de hielo. Fusión. Bien, fusión y se está derritiendo. Muy Pero bien. es una pregunta, Sí. que si el mar fuera de color, de otro color, no sé, por ejemplo, morado como está ahí en la imagen, Ujú. la lluvia sería morada. Espérate, es que hay dos cosas importantes. Primero, el mar no es de color azul, sino que refleja el color del cielo. ¿Ya? No, no es que el agua tenga un color específico, no tiene color azul, es el reflejo de. Y lo segundo, en el proceso de evaporación, se evapora solamente el agua,
no los minerales y no los otros componentes que están en el agua. Es por eso que las nubes son consideradas como masa de agua dulce y no salada, a pesar de que provienen de la evaporación del océano, que por cierto sabemos que es muy salado. Sin embargo, no se evapora la sal, no se evapora el color en este caso, si tú le dieras un color al agua, pero el agua no tiene color, es incolora. Lo que nosotros vemos del océano es el reflejo de la atmósfera, que tiene esos colores producto de su composición gaseosa. Eso es lo que nosotros observamos. ¿Ya? Así que nos fuimos para otro lugar, pero era para que aclararte esa idea, Franco. ¿Ya? Que en realidad el proceso de evaporación en la naturaleza, las nubes evaporan y evaporan solamente agua. No evaporan los sales minerales, porque si no llovería y llovería salado. La precipitación es una precipitación de agua dulce, ¿ya? Que es producto de la condensación de ese gas que pierde temperatura y cae en forma de agua o hielo, va a depender de la temperatura. ¿Sí? ¿Clarito ahora sí, Franco? ¿Franco? Sí, Ok. Bien. Siguiente ejemplo. Agüita, le agrego temperatura, que pasa todos los días en la cocina de su casa, ocurre eso. Ocurren esos procesos. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Evaporación. Evaporación, perfecto, evaporación. Evaporación. Tenemos un montón de ejemplos. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de eso, de evaporación? Freír el huevo. Ok. o nos bañamos. Hervir Ya. el agua. Ahí sí, David. Ese ejemplo yo creo que es más concreto que el del huevo. Hervir el agua, sí, muy bien. Cuando nos bañamos, ok, sí. Va a depender si le agregamos, porque si nos bañamos con agua helada, no sé si hay mucho proceso de evaporación. Y ahí usted puede entender la importancia para que se cambie el estado de la temperatura, ¿sí? De la presencia del calor. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y ese ejemplo está pasando de un estado plasmático, pero vamos a definirlo más cerca de un estado líquido, a sólido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Solidificación. Solidificación. Y es muy claro eso porque, por eso que se le denomina hoy, mira, está la solidificación del magma. De hecho, Hawái es una isla que es muy fértil, producto de que tiene un montón de solidificación del magma y eso hace que esa isla empiece a aumentar porque tiene volcanes activos, ¿ya? Y claro, pues, los minerales que se generan ahí hacen que los lugares sean muy fértiles. Miren lo que está pasando en ese experimento. Ahí estoy capturando el vapor y estoy traspasándolo acá, a un líquido, a un chorrito de agua. ¿Cómo se llama ese proceso? De gas. Condensación. Condensación, muy bien, condensación. Y con algo muy simple, porque esto es unos tubitos, y podemos hacer ese proceso de condensación. Y ese proceso de hervir esa tetera, ¿cómo se llama? Evaporación. Evaporación, perfecto. Ese proceso, Fusión. fusión, se está derritiendo este hielo, está pasando de estado sólido a líquido. Ese cambio de estado se llama fusión. Y ese ejemplo, Evaporación. Evaporación. sí. En estricto rigor, este es un experimento que nosotros podríamos haber hecho, que en realidad es la sublimación inversa, en donde nosotros con esto es hielo, transforma este hielo congelado en sólido en este vapor. ¿Ya? Eso lo podríamos haber hecho. En otra oportunidad quizás lo podemos experimentar. Acá, agua, esto es agua. Geyser. Evaporación. Evaporación, bien. Y bueno, ahí sale. En ese ejemplo, Fusión. 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 Ok. Por lo tanto, para poder definir esto, nosotros vamos a definir que la temperatura, y aquí, escúchenme,
necesito que escriban solamente los primeros 2 puntos, nada más. Ahí vamos a definir temperatura, lo vamos a escribir. La temperatura, entonces, para poder diferenciarla de el calor, se va a corresponder a la medida de la energía cinética de las partículas. O sea, qué tanta movilidad van a tener estas partículas en el estado de la materia. Por lo tanto, la temperatura se va a vincular directamente en qué tanto se van a mover esas partículas, en la energía cinética de esas partículas. Bien, eso es la temperatura. Nosotros la temperatura la podemos medir con un termómetro, ¿sí? Podemos medir la temperatura de un cuerpo con un termómetro. ¿Qué nos va a medir el termómetro? El movimiento de estas partículas. Por lo tanto, cuando las partículas se mueven con mayor rapidez, es porque tienen mayor energía cinética, por lo tanto, su temperatura aumenta. Si aumenta su energía cinética, aumenta la temperatura. De manera inversa, si disminuye la energía cinética, disminuye la temperatura. Entendiendo esta absorción y liberación que ocurre en los cambios de estado de temperatura, nosotros podemos explicar estos cambios de estado a través del modelo corpuscular de la materia. O sea, a través de explicar el comportamiento de estas partículas. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque esto es lo que nosotros vamos a tener que explicar cuando yo demuestre mi experimento. Por ejemplo, voy a hacer mi slime. Profesor, mire el slime, ahora tiene el comportamiento de un sólido porque sus partículas se encuentran de esta manera en relación a la fuerza de cohesión y tienen este comportamiento en relación a la energía cinética. Ahora lo vamos a sacar de la superficie, miren cómo se va a comportar como un líquido, y en este líquido ya hubo un cambio de estado, ese cambio de estado se llama fusión. Eso es lo que yo necesito que explique. Le estoy dando el ejemplo del slime. Puede utilizar un cubo de hielo. Igual va a explicar el cambio de estado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. A diferencia de la temperatura, el calor, vamos a escribir solamente el primer punto. El calor se va a definir como aquella energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Eso es el calor. Eso es el calor. A diferencia de la temperatura, nosotros tenemos que, para poder saber el calor de un objeto, tenemos que saber la diferencia de temperatura de estos dos objetos que van a estar interactuando, de estos dos cuerpos que van a estar interactuando. Profesor, ¿pueden haber más de dos cuerpos? Por supuesto que sí. Pueden haber muchos cuerpos interactuando que se están transmitiendo temperatura, pero la definición específica del calor va a corresponder a esta diferencia de temperatura entre dos cuerpos. ¿Sí? Por lo tanto, la temperatura se va a relacionar a la energía cinética y el calor a la diferencia de temperatura entre dos cuerpos. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Finalmente, vamos a observar un pequeño video de los cambios de estado en donde nos vamos a poder ver de manera experimental cómo y qué ocurre en los cambios de estado. Atención. La materia cambia de estado dependiendo de la temperatura. ¿Quieres saber por qué? Mira el siguiente video. Hoy empezaremos con un tema nuevo, el agua. Por eso vinimos al laboratorio. En este recipiente de vidrio especial traje hielo y con este termómetro mediremos la temperatura. ¿Y cómo haremos para darnos cuenta a qué temperatura está? Los termómetros como este tienen un material adentro que se llama mercurio.
El mercurio sube o baja a lo largo del termómetro según la temperatura. Con temperaturas bajas, el mercurio baja. Y con calor el mercurio sube, es decir, la temperatura es alta, ¿no? Exacto. ¿Vieron que cuando ustedes están enfermos sus padres usan el termómetro para ver si tienen fiebre? Bueno, si se fijan, a lo largo del termómetro hay pequeñas marcas que nos indican diferentes temperaturas. Sí, pero para medir a qué temperatura se encuentra el hielo, ¿cómo debemos hacer? Tenemos que colocar el termómetro adentro del recipiente y esperar un par de minutos a que el mercurio se acomode. Luego observamos hasta dónde llegó la línea de mercurio y esa será la temperatura del hielo. El mercurio llegó a la línea del 0. ¡Excelente! La temperatura del hielo en este momento es de 0 grados centígrados. Lo que haré ahora es colocar con mucho cuidado un mechero encendido debajo del recipiente y veremos qué ocurre con la temperatura. El hielo se está derritiendo. Sí, el agua en estado sólido se transforma en agua en estado líquido. Ahora que todo el hielo se derritió, ¿qué va ocurriendo con la temperatura? La línea de mercurio está subiendo. Ahora marca casi 20 grados centígrados. Muy bien, y si esperamos un poco más, veremos que el agua comienza a hervir. Sí, ya empezó a hervir y la temperatura del termómetro marca 100 grados. Muy bien, es hora de sacar algunas conclusiones. Al igual que los otros materiales, al agua la podemos encontrar sólida como el hielo, líquida o gaseosa. ¿El agua en estado gaseoso es el vapor que sale ahora del recipiente? Exacto. Además, el agua pura se congela o descongela a los 0 grados centígrados, pero hierve cuando se encuentra a 100 grados centígrados. ¿Por qué dijo el agua pura? ¿Hay agua no pura? Cuando hablamos de agua pura es porque no hay nada más que agua. Si a un vaso de agua le agregamos sal o azúcar, ya no es agua pura, es una mezcla de agua y lo que le agreguemos. Cuando el agua no es pura, entonces las temperaturas a la que se congela o hierve cambia, ya no será a 0 o 100 grados. Profe, si al agua que se evapora y va a las nubes le pongo cacao, ¿entonces llueve chocolate? No, Aulis. Una vez que añades algo al agua, ya no es pura y sus propiedades cambian. Veamos. Hola, Santi. ¡Qué rápido llegaste! Sí, hace un rato cuando hablamos por teléfono te dije que almorzaba y salía para tu casa. Mi mamá preparó el otro día mucha sopa y lo que sobró lo puso en el congelador. Lo único que hubo que hacer fue descongelarla y comerla, nada más. Mi mamá a veces también congela la comida. Me hiciste recordar algo que ocurrió el otro día, cuando mi mamá congeló la sopa. Puso al mismo tiempo la sopa en el congelador y agua para hacer cubos de hielo. Al rato fui a buscar otra cosa y me di cuenta de que los cubos ya se habían congelado, pero la sopa todavía estaba líquida, porque el agua que puse para hacer hielo era agua pura. En cambio, la sopa era agua con sal, caldo y algunas cosas más. Por eso es que se debe haber congelado mucho después que el agua pura. ¡Qué bueno! Ya descubrimos el secreto de la sopa y los cubos de hielo. Estoy preparada para un baño turco. Recuerda bajar la app de Aula 365 y respóndenos abajo en los comentarios. Bien. ¿Les queda más claro entonces ahora, muchachos, el hecho de poder identificar la diferencia de temperatura en los cambios de estado? ¿Sí? Bien, les voy a dejar entonces en el chat un link que nos va a llevar a un simulador, a un laboratorio digital, obvio, en donde vamos a poder experimentar los cambios de estado del agua. Ahí está el link. Yo necesito ahora que vean mi pantalla. Y vamos a llegar a este simulador. ¿Pudieron llegar? ¿Sí? ¿Pudieron llegar? Sí, profe. Ok.
Gracias. Gracias, Ian. Vamos a irnos entonces a este laboratorio digital. Tenemos dos opciones. Vamos a trabajar primero con esto, aunque también podremos identificar el comportamiento de fase, ¿ya? Pero yo quiero ahora que volvamos a este primero, a los estados. Vamos a trabajar con la molécula de agua, ¿sí? Nos vamos a ir acá. No quiero el comportamiento ni del argón ni del oxígeno, sino que quiero ver el agua, cómo se va a comportar el agua. Y esta agua la vamos a dejar en estado líquido. Hicimos todo lo mismo, ¿cierto? Me voy aquí a átomo, molécula, ingreso agua, líquido. Tengo que tener mis partículas así. Mis átomos de H2O. Aparte de Franco, los demás. Sí, profe. Bien. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Gracias, David. Ariane, no sé. Arlén, no lo sé. No quiero empezar con la clase de espiritismo y preguntar si están ahí. Franco, Ian. Franco ya me respondió. Harold también. Jocelyn, Maite, Martín, Sebastián, Jorge, María Ignacia. ¿Lo tengo que tener en líquido y agua? Líquido, agua, sí. Y la cosita del calor en medio. En medio, porque ahora vamos a empezar a cambiar la temperatura de esto. Ya. Ok. Necesito, no utilizando esto, porque fíjense, yo aquí podría hacer una pillería y ya transformé a sólido. Ya lo transformé a gas. Podría. Lo que yo necesito es que usted llegue al gas solo modificando la temperatura. ¿Se entiende? Necesito que estas partículas cambien su comportamiento solo modificando la temperatura. ¿Qué tuvieron que hacer para hacer eso? Agregarle calor. Ok, voy a empezar a agregarle calor. Eso está haciendo yo. Ahí o más. Más. ¿Qué creen ustedes? Mucho más. Miren la Mucho temperatura más. arriba, miren la temperatura. Yo también Hay que podríamos, echarle- espérense, miren aquí para que lo podamos entender. Yo también podría ponerlo en grados Celsius. Cámbienlo ahí a grados Celsius, que es más fácil. ¿Cómo? Aquí, miren, en la flechita de aquí hay una unidad de medida que se llama Kelvin y otra unidad de medida de la temperatura que son grados Celsius. Ese vamos a Yo utilizar. ya lo tengo en gaseoso, profe. Ok, ¿cuántos grados Celsius, Franco, está? Yo le puse 450 ¡Wow! Te llegó y se muy está rápido. esparciendo por todos lados. Yo quiero llegar a los 100, no. Quiero dejarlo en 100. Ahí llega a 100, Franco, por favor. Manténlo en 100. Ya le bajo. Sí, pues bájalo a 100. En 100 quedé. Ahora lo llevo en 350. No, baja a 100. Esa es la unidad de medida, 100. Sí, estoy bajando. Sí, lleguemos a 200. 100. Lleguemos a 100. ¿A 100 justo? ¿O a Sí, pues eso es 100? difícil. A 100, a 100. A 100 para que veamos de a poquito cómo empieza a evaporar el agua. Lo tengo en 100 justo. Bien. Bien. La partícula Ok. está volando. Están volando, sí, deberían tener ese comportamiento, miren. Porque se transformó a gas. Ahora necesito que lo llevemos a sólido. Para eso tenemos que bajar el grado Celsius. Bajo 0. ¿Sí? Disminuyamos bajo 0. Y me van a decir a qué temperatura ya empezó a congelarse. A los 100 grados bajo 100 cero. grados. No, a los como 30 grados bajo cero por ahí. A ver. A mí se me empezó a congelar por ahí. Ahí empezaron a tranquilizarse. Mira las partículas cómo se empezaron a tranquilizar. Bien. A disminuir la Ahora energía mismo cinética. lo tengo en 34 grados. Sí. Miren cómo se congelaron mis partículas ahí, mis partículas de agua. Sólido. Ahí llegó sólido. Bien. La próxima clase le vamos a llevar esto a los cambios de estado. ¿Ya? A los cambios de estado. ¿Y por qué les explicaba esto? Porque eso va a ser parte primordial de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es la Vamos a hacer café. actividad ahora? Sí, necesito que hagan
Miren, mencionar 3 situaciones en donde nosotros traspasamos el calor en la vida cotidiana, lo hicimos. Ujú. Checklist, lo tenemos, ¿cierto? Esta actividad ustedes me la dijeron durante la clase, esta lista. Dibuje el esquema de traspaso de energía. Esto es lo que yo necesito. Aquí está en estado sólido, profe. Ahí está la partícula en estado sólido. Aquí está en estado líquido, profe. Y aquí están en estado gaseoso, profesor. ¿Sí? Eso necesito que me dibujen. Y si tengo que pasar de acá a acá, necesito energía, absorbo energía o libero energía. De acá a acá, absorbo energía o libero energía. ¿Sí? Libero. Ok, ok. Ok, para pasar de sólido a líquido, libero energía. ¿Libero energía o absorbo energía? Libero que yo sepa. Está sólido aquí, mira, sólido, líquido. Y si es tan sólido, se supone que agrega energía. Exacto, entonces absorbe energía, pues. Para pasar de Sí. sólido a líquido, absorbe energía. Para pasar de líquido a sólido, sí pierdo. Ahí sí tengo que perder energía. ¿Ya? Entonces ese dibujo lo vamos a hacer. Está pendiente. Lo vamos a poner una P de pendiente. Está pendiente este trabajo. Y esto es lo que ustedes, yo le estoy ofreciendo la opción de que hagan un experimento muy simple. Si usted, dentro de las posibilidades que usted tiene de tener los materiales, puede hacer un slime, puede hacer, hay un experimento que es con agua y harina y un poquito de maicena y se va a comportar en estado sólido y en el estado líquido también. O puede también derretir un hielo y explicar ese experimento. ¿Qué es lo que necesito que expliquen, muchachos? El comportamiento del cambio de la materia. O sea, cómo se van a comportar en relación a la energía cinética y a la fuerza de cohesión. Eso necesito que expliquen. ¿Sí? ¿Pero eso no hay ningún otro profe más que usted? ¿Cómo? ¿Solamente está usted acá en la clase de profe? Sí, parece que sí, no sé. No lo sé, Franco. Que no escuchando a la tía Elena ni a la No. profe. No lo sé, no lo sé. No, pero la profe Fran nunca está con nosotros, pues sí, está solamente en lenguaje matemático. ¿Verdad? Bien, entonces acá usted va a poder desarrollar cualquier experimento para poder explicar el cambio de estado, pero teniendo bien claro la absorción o la pérdida de energía calórica. Bien, ¿se entiende la actividad? Esto es lo primordial para nuestro experimento. Ahora hacemos el experimento, lo grabamos, lo explicamos y lo mandamos. Listo. Eso es. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tenemos que hacer el slime? Usted puede, si tiene, ojo, vuelvo a repetir, no es obligación hacer slime. Si usted tiene los materiales para poder hacerlo y tiene las posibilidades de poder hacer el slime y lo quiere hacer, bien, yo se lo acepto como experimento. Pero si no tiene los recursos para poder hacer el slime, y más que importante que hacer el experimento, vuelvo a repetir, necesito que me explique el comportamiento de la materia. Eso es, ¿ya? El experimento puede ser el slime, puede ser un cubo de hielo derritiéndose, puede ser cualquier objeto que usted quiera hacer, una tetera hirviendo, cualquier cambio de estado que nosotros hemos visto en clases, ¿ya? O algún otro ejemplo que se le ocurra. No necesariamente por obligación tiene que ser el slime. Si usted quiere hacerlo y puede, sí, lo aceptamos, siempre y cuando cumpla con los lineamientos que es explicar el trabajo, el cambio de estado. ¿Ya? Así que dentro de eso puede ocupar cualquiera. ¿Ya? ¿Se entiende? Y profe, hay que Sí, grabar Arlen. haciéndolo. Exacto. Hay que grabar haciéndolo y explicándolo, Arlen. Más que grabar haciéndolo, grabar explicándolo. Profe, este es el experimento que va a estar en estado, no sé, voy a utilizar un cubo de hielo. Este cubo de hielo está en estado sólido, su comportamiento molecular es tanto en relación a la energía cinética y la fuerza de cohesión, y al absorber energía calórica va a pasar de sólido a líquido, ese proceso se llama fusión, y en el líquido van a tener el siguiente comportamiento. Listo, y ahí explico el experimento. Eso es lo que Ya, necesito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Perfecto. Sí, profe. Ok, gracias.
Está pasando Entonces, la ahí está. basura. Entonces, ahí está. La primera parte de la presentación. La segunda parte son las actividades. Miren, Franco, por favor, silénciese. Sí. Son las actividades que habíamos hecho en la clase anterior. Aquí está el trabajo, ya lo habíamos descrito ya. La segunda parte que tiene relación a los estados de la materia. Yo tengo que mostrar, grabar las actividades, no yo, puedo grabar mi cuaderno, porque estas son actividades que hicimos en clase. ¿Ya? En donde vamos a explicar la forma, la masa y el volumen, que fue el primer cuadro comparativo que hicimos. Esto es lo que yo le estoy diciendo, que usted puede hacer un dibujo, una representación, un experimento, para explicar los diversos cambios de estado de la materia. Esta tercera parte es la que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Que es libre. El experimento usted lo puede hacer así. Profe, ¿sabe que no tengo ningún material para hacer experimento? ¿Puedo hacer un dibujo? Sí, también. Lo principal del trabajo es que usted pueda explicarlo. ¿Ya? El apoyo que va a utilizar para poder explicarlo no lo voy a poder evaluar porque las realidades son diferentes. Quizá algunos pueden desarrollar el slime, otros no van a poder desarrollarlo. Por eso que esa opción es libre. Lo que no es libre es que sea solo una foto, porque ahí yo no tengo cómo poder saber o poder comprobar que usted puede explicarlo, que usted puede verbalizarlo. ¿Ya? Eso ahí ya, una foto no me sirve mucho. ¿Sí? Me interesa más el video de lo que, como usted puede explicarlo a qué puede o a qué va a utilizar para explicar. Y finalmente las partes de reflexión, que es algo que son de manera personal. Bien, ese es el trabajo. ¿Alguien me podría ayudar a responder eso? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos hoy día? Sobre el trabajo que tenemos que hacer. Ok. ¿Algo más? Cualquier cosa de la clase, recuerden que eso es libre. Sobre el Cualquier cambio cosa. de temperaturas. Bien, los cambios de temperatura y los cambios de estado. Bien, bien. Bien, ¿qué es el calor? No me acuerdo, pero yo me acuerdo de lo del hielo y la sopa. Muy Que bien. aprendí que una Bien. Que el agua pura se congela más rápido, ¿cierto? que se Muy congela bien. más rápido y la otra no. Bien, perfecto. Bien, chicos, con esto vamos a finalizar. Les deseo un muy buen término de semana. No nos encontramos la próxima semana, así que ya tienen todas las partes de su trabajo, tienen el tiempo para poder enviarlo, mándelo con anticipación para que no se vean apremiados de tiempo con todos los otros trabajos. ¿Ya? Eso, ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles, que estén bien, cuídense, chao, Yo, profe. chao, Chao, profe. chao, que estén bien.